¿Sabías que existe un pasaje en la Biblia que nadie puede leer completamente? En Apocalipsis capítulo 10, Juan es testigo de un ángel poderoso, con rostro brillante como el sol y pies como columnas de fuego, sosteniendo un pequeño libro abierto que parece prometer revelaciones inimaginables. Pero, de forma sorprendente, él es impedido de escribir lo que oyó de las 7 voces celestiales, un contenido tan profundo que permanece sellado, incluso a los ojos del más fiel de los profetas. Este pasaje combina gloria y misterio, esperanza y juicio, dulce y amargo, como si la propia palabra de Dios estuviera viva, exigiendo experiencia, no solo lectura. Detrás de esta visión hay lecciones ocultas sobre fe, obediencia y la soberanía divina que pocos se atreven a explorar y que pueden transformar la forma en que entendemos la profecía y el plan de Dios para la humanidad. Antes de que sigamos, vale la pena garantizar que no pierdas ninguna de estas revelaciones increíbles. Haz clic para inscribirte y acompaña cada detalle de esta historia que desafía el entendimiento humano y revela la profundidad de la palabra de Dios. En la narrativa del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, Juan describe la aparición de un ángel envuelto en gloria, que desciende del cielo con una apariencia que trasciende cualquier figura común de las Escrituras. Él está envuelto en una nube, tiene un arco iris sobre la cabeza, el rostro como el sol y los pies como columnas de fuego. Estos elementos no son solo descripciones visuales impresionantes, sino que cargan profundos significados espirituales. El arco iris, por ejemplo, remite a la alianza de Dios con Noé y simboliza fidelidad y misericordia divina. Ya la nube es un símbolo clásico de la presencia de Dios, como se ve cuando el Señor se manifiesta en el Sinaí o en la tienda de la congregación en el desierto. El rostro brillante como el sol nos remite a la visión glorificada de Jesús en el monte de la Transfiguración. Hay una fuerza retumbante en esta figura, como si llevara la propia manifestación de la gloria divina en cada detalle de su ser. Este ángel no es mencionado como siendo uno de los 7, ni identificado por nombre. Esto plantea una pregunta inevitable entre estudiosos y fieles. ¿Sería este ángel una representación del propio Cristo glorificado? Muchos elementos sostienen esta posibilidad. Sin embargo, el texto lo describe como otro ángel fuerte, lo que puede indicar que, aunque revestido de gloria celestial, él todavía es un mensajero y no el propio Hijo de Dios. Por otro lado, hay interpretaciones que lo asocian directamente a Jesús, no como un ser angelical común, sino como el Verbo en su función profética. El hecho de que él tenga autoridad sobre la tierra y el mar, además de hacer un juramento con referencia a la eternidad de Dios, también refuerza esta identificación con el Señor exaltado, aunque indirectamente. Este momento de Apocalipsis marca un giro narrativo. Después de las trompetas y juicios, surge esta aparición cargada de autoridad y misterio. El cielo, que hasta entonces se manifestaba con truenos y sellos abiertos, ahora envía un ser celestial, portando algo que aún no ha sido revelado por completo. El libro en su mano está abierto, pero el contenido no es inmediatamente accesible al lector. La presencia de este ángel viene como un divisor de aguas. Trae consigo no solo un nuevo movimiento profético, sino también el presagio de un mensaje que, aunque visible, aún permanece en partes inaccesible. El impacto de esta visión sobre Juan debe haber sido abrumador. El que ya había visto criaturas celestiales, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y el propio trono de Dios. Ahora atestigua un mensajero cuya gloria parece condensar todas las manifestaciones anteriores en una sola imagen. El rostro brillante, los pies como fuego y el clamor semejante al rugido de un león indican que algo monumental está por ser declarado. Este ángel no desciende solo para ser visto, sino para proclamar y activar un nuevo ciclo profético.
un ciclo que no termina con revelación plena, sino con secretos mantenidos bajo el sello divino. Es ante esta aparición que toda la tensión profética de Apocalipsis se condensa en un único momento. El cielo se manifiesta con gloria, pero el entendimiento aún es limitado. La presencia del ángel, por más esplendorosa que sea, es solo la introducción de un enigma mayor. La expectativa generada por su descenso y el libro en su mano crea, en el corazón del lector, una inquietud que acompañará los versículos siguientes. Al fin y al cabo, no todo lo que es glorioso es de inmediato comprensible. Cuando Juan describe al ángel colocando el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, no está solo registrando una posición física. Esta imagen está cargada de significado espiritual y simbólico. En los tiempos bíblicos, la tierra y el mar representaban dos reinos distintos de la creación de Dios: lo conocido y lo desconocido, lo estable y lo caótico. El mar, frecuentemente asociado al peligro, a las naciones rebeldes y a las fuerzas incontroladas, contrasta con la tierra, que simboliza firmeza, estructura y habitación humana. El gesto del ángel demuestra dominio absoluto sobre ambos reinos. Él está en pie sobre todo lo que existe, como un enviado directo de Dios que tiene autoridad para declarar y cumplir lo que está por venir. La Biblia frecuentemente asocia el mar con aquello que es incontrolable para los hombres. En el Salmo 93, versículo 4, por ejemplo, las olas altivas son descritas como poderosas, pero Dios es aún más poderoso que ellas. Ya la tierra, por su parte, es donde el ser humano ejerce su actividad, donde reyes gobiernan, donde imperios surgen y caen. Al pisar sobre ambos, el ángel proclama sin decir una palabra que no hay parte de la creación fuera de la jurisdicción divina. Ningún rincón del universo está exento del plan soberano de Dios. Esta escena es, por lo tanto, un anuncio silencioso de que el tiempo de la permisividad está llegando a su fin y el juicio se acerca con autoridad que no puede ser disputada. Este gesto recuerda también la promesa hecha a Josué, cuando Dios dijo que todo lugar donde la planta de sus pies pisara sería dado a Israel. Aquí, el ángel actúa como embajador de una toma espiritual. Él marca con sus pies que toda la creación está a punto de escuchar una nueva fase de la revelación divina. Este movimiento no es pasivo. Es una proclamación visual de que la soberanía de Dios será restablecida con fuerza total. La tierra y el mar, tantas veces escenario de rebeliones humanas y espirituales, ahora son afirmados bajo los pies de aquel que lleva el mensaje desde lo alto. Al reflexionar sobre este detalle, es imposible no considerar el contraste con la condición humana. El hombre intenta controlar la tierra con sus imperios y el mar con sus tecnologías, pero aquí vemos un ser celestial afirmando que el dominio verdadero pertenece al cielo. No hay mención de armas, ejércitos o resistencia, solo un gesto firme, sereno e irreversible. Esta postura del ángel comunica poder sin ostentación, control sin opresión, autoridad sin alarde. El dominio de Dios no es conquistado, es reafirmado, y todo el cosmos debe alinearse. Esta imagen, por lo tanto, no debe ser leída con prisa. Es un recordatorio de que el Creador no ha perdido el control de su creación. Incluso cuando los eventos de la tierra parecen caóticos y el mar revuelto amenaza con engullirlo todo, hay un ángel en pie sobre ambos, sosteniendo un libro y una misión. Esto es más que una escena profética, es una afirmación visual de la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. El libro que el ángel lleva en su mano es descrito como abierto, lo que contrasta fuertemente con el libro sellado visto anteriormente en el capítulo 5 de Apocalipsis, que solamente el Cordero podía abrir. El uso del término pequeño libro, en griego biblaridión, sugiere no solo su tamaño físico, sino tal vez también su función específica.
Él no es el libro de la vida, ni el libro de los juicios completos. Es un volumen distinto, con un propósito preciso para este punto de la revelación. La apertura del libro implica que el contenido ya está accesible, pero la cuestión permanece. ¿Accesible a quién? El libro está abierto, pero eso no significa que será leído de inmediato o comprendido por todos. La posición del ángel, de pie sobre el mar y la tierra, sosteniendo este libro abierto, refuerza que trae un mensaje que atañe a todo el mundo. Se trata de una revelación con implicaciones universales. La apertura de este pequeño libro representa una nueva fase profética. Él no contiene solo palabras, sino una misión a ser vivida. Juan no es solo invitado a leerlo o proclamarlo, será llamado a comerlo. El contenido del libro no se limita a la información. Será experimentado en el cuerpo, provocando dulzura en los labios y amargura en las entrañas. Esto apunta a una dimensión de la profecía que va más allá del discurso. Requiere un compromiso total. En términos teológicos, el libro puede ser entendido como una revelación parcial del plan de Dios para los últimos días. Una parte que, aunque importante, aún está conectada a lo que permanece sellado. La tensión entre lo que se revela y lo que sigue oculto está en el centro de la experiencia profética. El libro abierto representa lo que Dios desea que sea conocido ahora. Lo que está sellado, como veremos en las voces de los 7 truenos, seguirá siendo mantenido en secreto. Hay un tiempo para todo, para callar y para hablar, para abrir y para cerrar. Y esta distinción es parte de la formación espiritual de quien desea comprender los tiempos y las estaciones. Al mismo tiempo, hay algo profundamente personal en este gesto de llevar un libro abierto. El ángel no lo deja en el suelo, ni se lo entrega a Juan de inmediato. Él lo sostiene con autoridad, como quien guarda algo precioso y aún incompleto. Esta imagen nos lleva a preguntar qué partes de la voluntad de Dios ya están a nuestro alcance, pero aún no nos hemos dispuesto a comer. Hay muchas verdades disponibles, pero que requieren más que lectura. Exigen digestión espiritual, transformación interna y valor para proclamar incluso lo que es amargo. El pequeño libro es, por lo tanto, una invitación divina a la intimidad con la revelación. No es un espectáculo público, sino una experiencia personal. Él está abierto, pero exige aproximación. Él será comido, pero causará incomodidad. Él es parte del plan eterno, pero con implicaciones inmediatas. Y el hecho de estar en las manos de un ángel glorioso muestra que ninguna palabra de Dios viene sin peso, sin propósito, sin un llamado a la acción. Mientras reflexionamos sobre el libro que Juan comió, vale la pena compartir. ¿Qué imaginas que estaba en ese contenido sellado que ni él pudo escribir? Deja en los comentarios tu opinión. Es fascinante ver las perspectivas diferentes sobre un misterio tan antiguo. El sonido que sale de la boca del ángel no es un simple anuncio. Él ruge como un león. Esta elección de imagen es poderosa. El rugido del león es un sonido de autoridad, dominio y alerta. En toda la Escritura, el león es símbolo de realeza y fuerza, y el rugido de una convocatoria que silencia todo a su alrededor. Cuando este ángel glorioso ruge como un león, la propia creación parece pausar. Este momento evoca inmediatamente lo que el profeta Amós declaró. ¿Rugirá el león en el bosque sin que tenga presa? ¿Hablará el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas? Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. El rugido del ángel, por lo tanto, no es solo sonido. Es declaración divina que precede algo sagrado y anuncia una comunicación que viene directamente del trono celestial. El rugido de este ángel no es aislado. Desencadena una reacción inmediata en el cielo. Los 7 truenos hacen oír sus voces. Este encadenamiento revela algo sobre el orden y la sensibilidad del mundo espiritual. Cada acción celestial provoca una respuesta. El rugido desencadena voces, como si todo el ambiente espiritual estuviera en sintonía con aquel grito. Y esto nos muestra un principio fundamental. Cuando el cielo habla, nada permanece indiferente.
El grito del ángel es una convocatoria universal. No está dirigido solo a Juan, sino que reverbera en toda la creación, tanto visible como invisible. ¿Por qué un rugido y no una voz tranquila? Porque hay urgencia, hay peso, hay un mensaje que no puede ser ignorado. En la cultura bíblica, el león era temido y respetado. El rugido imponía respeto, silencio y expectativa. No se trata de un discurso diplomático, sino de una proclamación con autoridad indiscutible. Juan, como profeta, no solo oye, siente el impacto de este rugido en su alma. Es como si el cielo dijera: «Atención, algo crucial está a punto de ser revelado». Y esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia sensibilidad espiritual. ¿Tenemos oídos para oír cuando Dios habla con ese nivel de intensidad? Es interesante notar que el rugido precede a una revelación que será sellada. Esto contrasta con nuestra expectativa humana. Esperamos que algo tan poderoso introduzca un mensaje claro, pero lo que viene a continuación es misterio. El cielo nos enseña que no toda manifestación gloriosa tiene como objetivo darnos respuestas. A veces el propósito es despertar reverencia. Es preparar el terreno, es mostrar que estamos tratando con un Dios que habla como quiere, cuando quiere y cuánto quiere. El rugido del ángel es una preparación espiritual para algo que solo podrá ser entendido por aquellos que caminan en temor e intimidad con Dios. El sonido del cielo nunca es vacío, lleva propósito, incluso cuando el contenido no es revelado. La imagen del ángel rugiendo como un león nos invita a prestar atención, no solo al contenido de la revelación, sino a su tono, a su tiempo y a su impacto. No estamos lidiando con meras palabras, sino con sonidos que moldean la realidad espiritual. Y para quienes tienen oídos sensibles, cada rugido es un llamado a la santidad, una advertencia a la vigilancia, una señal de que el cielo se está moviendo. Cuando el ángel clama, 7 truenos responden con sus voces. Cada uno de ellos dice algo. Juan escucha, él entiende y se prepara para escribir. Pero, sorprendentemente, es impedido. Una voz que viene del cielo lo interrumpe con firmeza. Sella lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Esta orden revela una dimensión impresionante de la revelación profética. Hay cosas que, aunque son comprendidas por aquellos que las presencian, no están autorizadas a ser compartidas. Este mandato nos obliga a reconocer que Dios no revela todo al mismo tiempo, y que hay misterios que Él elige guardar para sí, por razones que solo Él conoce. Los 7 truenos hablan, pero el contenido de sus palabras jamás es revelado en las Escrituras. Esto contrasta con la mayoría de las visiones del Apocalipsis, que están llenas de símbolos e interpretaciones. Aquí tenemos palabras que permanecen en silencio eterno. Este tipo de silencio no es común en la Biblia, pero no es inédito. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, Moisés ya afirmaba: «Las cosas encubiertas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos». Esta declaración resuena directamente con lo que ocurre en este punto del Apocalipsis. Las 7 voces dijeron algo tan sagrado, tan específico, que no era para que el público lo supiera, ni siquiera en generaciones futuras. La orden para Juan de no escribir nos enseña algo crucial sobre el equilibrio entre conocimiento y sumisión. Hay una tentación en todo estudioso de las Escrituras: intentar entender todo, descifrar cada detalle, llenar cada vacío. Pero este episodio nos muestra que el verdadero siervo también sabe callar ante lo que Dios decide ocultar. El silencio impuesto a Juan no fue resultado de falla, sino de fidelidad. Él oyó, pero no transgredió. Él supo lo que muchos nunca sabrán, pero respetó el límite de la revelación. Y eso lo elevó aún más como profeta, no solo por lo que habló, sino por lo que supo guardar. Este punto de la narrativa amplía nuestra visión sobre la profecía.
No toda revelación se destina a la explicación inmediata. Algunas están selladas por Dios hasta el tiempo apropiado. Otras permanecerán ocultas hasta el fin de los tiempos. Esto rompe nuestra ansiedad moderna por explicaciones completas. En tiempos de exceso de información, el cielo nos enseña el valor del secreto. No todo es para ser dicho ahora. No todo está al alcance de nuestra comprensión actual. Y está bien. La fe, después de todo, no depende solo de lo que se sabe, sino de cuánto se confía en el carácter de quien habla. Juan no protesta, no cuestiona, no insiste. Él simplemente obedece. Este silencio sagrado debe resonar también en nosotros. En lugar de querer desvelar a la fuerza los misterios divinos, tal vez deberíamos aprender con el ejemplo del apóstol, escuchar, honrar y guardar. En tiempos de tantas voces, lo que los 7 truenos dijeron permanece como un recordatorio de que hay misterios en el cielo que aún esperan el tiempo determinado para manifestarse. Y hasta entonces, el silencio también es sagrado. El silencio ordenado a Juan revela más que un simple secreto celestial. Expone una pedagogía divina que pocos comprenden. Dios no es un contador de historias ansioso por entretener a la humanidad. Él revela conforme al tiempo, conforme a la madurez espiritual del pueblo, conforme a los ciclos de su propósito eterno. Al ordenar que Juan no escribiera lo que oyó de los 7 truenos, el cielo no solo escondió un contenido, sino que formó un principio. Hay revelaciones que no deben ser publicadas, ni siquiera cuando son comprendidas por hombres santos. Juan se ve ante una voz que viene del cielo, una voz que no se identifica, pero que lleva una autoridad indiscutible y recibe un imperativo divino que interrumpe la narrativa. No escribas. Esta interrupción trae un contraste con el resto del libro del Apocalipsis, que está lleno de mandatos como escribe a las iglesias o registra estas palabras. El patrón aquí es diferente. Es como si el propio cielo dijera, este contenido es real, fue comunicado, pero será reservado para otra esfera. No es un error de narrativa. Es una elección deliberada de Dios. Este episodio nos invita a reflexionar sobre los límites de la revelación pública. No todo lo que es espiritual debe hacerse público. Existen palabras que son para lo secreto, para el corazón del profeta, para el gobierno del cielo. Juan, como verdadero siervo, no duda. Él no intenta argumentar ni negociar. El silencio es aceptado como parte de la misión. Esta actitud nos desafía profundamente. ¿Cuántas veces, ante lo que no entendemos, queremos llenar los vacíos con nuestras propias interpretaciones? Juan no hace eso. Él no especula. Él simplemente se inclina ante lo que Dios decide mantener oculto. Su obediencia se convierte en un modelo de reverencia. Él muestra que la madurez espiritual no es saberlo todo, sino saber hasta dónde se debe ir. El misterio que Juan oyó y no escribió permanece como un recordatorio eterno de que hay fronteras entre el cielo y la tierra que no serán cruzadas hasta que Dios mismo lo permita. La orden divina nos enseña, aún, que el silencio puede ser una forma de preparación. Lo que no se revela hoy puede estar reservado para el futuro. Esto está en armonía con otros pasajes bíblicos que hablan de tiempos y estaciones. En Daniel capítulo 12, versículo 9, el profeta también recibe una orden similar. Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Juan no es el primero a ser instruido a silenciar. Él simplemente sigue una tradición profética de sumisión a un Dios que controla el tiempo con perfección. Este mandato nos obliga a enfrentar la profecía con humildad. En un tiempo donde todo es comentado, opinado y divulgado, el cielo enseña que hay revelaciones que no son para todos, al menos no ahora. La obediencia de Juan al no escribir lo que oyó es un acto tan profético como los textos que él de hecho registró. A veces, la mayor enseñanza no está en lo que es revelado, sino en lo que es respetado. Y ante la voz del cielo,
El silencio del siervo es más elocuente que 1000 discursos. Luego de la orden de silencio sobre las 7 truenos, Juan atestigua un gesto solemne. El ángel levanta la mano derecha al cielo y hace un juramento. Este gesto está cargado de autoridad. En las Escrituras, levantar la mano en juramento es un acto de invocación de la verdad y de la fidelidad divinas. En Génesis capítulo 14, versículo 22, Abraham también levanta la mano al Señor, el Altísimo, como un voto de fidelidad. Aquí el ángel invoca al que vive para siempre, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él jura por aquel que es la fuente de la existencia, afirmando que no habrá más demora. Esta afirmación, por sí sola, ya es impactante. No se trata solo de marcar un tiempo, sino de anunciar que el tiempo, tal como lo conocemos, está a punto de ceder su lugar a una nueva etapa de la historia divina. La expresión «no habrá más demora» señala el fin de una larga espera. A lo largo de las Escrituras, los siervos de Dios clamaron por justicia, redención y cumplimiento de las promesas. El profeta Habacuc, por ejemplo, clama al Señor diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré yo y tú no me escucharás?» Habacuc capítulo 1, versículo 2. Ahora el cielo responde. El tiempo de la espera está a punto de terminar. El juramento no es simbólico, sino definitivo. Es un hito profético que separa eras. El tiempo de la paciencia divina, de la prolongación de la gracia y de la intercesión silenciosa está llegando a su límite. Dios ha sido paciente, no deseando que nadie perezca, conforme escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Pero habrá un momento en que el reloj del cielo marcará el último segundo antes de la consumación. El juramento del ángel es el eco del carácter mismo de Dios, fiel a sus promesas, pero también fiel a su justicia. Este juramento también lleva un elemento de esperanza. Para los perseguidos, para los que lloran, para los que aguardan en fe, esta declaración es una respuesta divina. El cielo no ha olvidado. La historia no está sin rumbo. La demora no es negligencia, sino propósito. Y cuando este propósito esté completo, nada podrá retrasar lo que Dios ha determinado. Este juramento es la certeza de que el plan divino se despliega con precisión. Nada está fuera de control. Nada escapa del calendario eterno. Juan escucha este juramento y lo registra. Sabe que cada palabra dicha allí tiene peso eterno. El cielo jura por sí mismo, no hay mayor autoridad. Y quien escucha este juramento no puede seguir viviendo como si hubiera tiempo ilimitado. Este momento nos desafía a vivir con urgencia, reverencia y propósito. El tiempo de la gracia aún opera, pero el reloj del cielo ya se acerca al toque final. Después del juramento del ángel, la declaración más enigmática de todo el capítulo surge con claridad. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios. Esta afirmación es un parteaguas dentro del texto profético. Habla de un tiempo específico y de un evento singular. El misterio de Dios es una expresión que aparece también en otras partes de las Escrituras, siempre asociada a lo que estuvo oculto por siglos, pero que sería revelado en el tiempo determinado. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 16, versículo 25, menciona este misterio mantenido en silencio desde los tiempos eternos, pero ahora manifestado. ¿Pero qué es exactamente este misterio? No se trata de algo indescifrable en el sentido humano, sino de una parte del plan de Dios que permaneció velada hasta el momento adecuado para su revelación. Es el desenlace de la redención, el fin del mal, la victoria plena del Cordero, el establecimiento definitivo del reino de Dios. El misterio no es ausencia de sentido, sino plenitud aún no revelada. Y este misterio se cumplirá cuando el séptimo ángel toque su trompeta, lo que nos conecta directamente a los juicios que siguen en el capítulo 11. La referencia al cumplimiento indica que algo que estaba en curso será finalmente concluido.
El misterio de Dios no es algo nuevo que aparece de repente, sino el cierre de una obra que comenzó en la eternidad y se extendió a lo largo de la historia bíblica. Desde Génesis, Dios ha estado guiando la historia con precisión. Cada pacto, cada profecía, cada manifestación del Espíritu apunta a este momento final. Cuando la última trompeta suene, será como el sello que cierra un libro escrito con lágrimas, sangre y promesas. Este anuncio también revela que la historia no camina en círculos, sino en dirección a un propósito definido. Dios no es un autor improvisando tramas a medida que los eventos ocurren. Él es el soberano Señor que escribe la historia con principio, medio y fin. El misterio que será cumplido está vinculado al plan de redención completo, a la restauración de todas las cosas, al juicio de los impíos y a la glorificación de los santos. Todo converge hacia el día de la séptima trompeta, un evento esperado, temido y celebrado. Este eco profético resuena hasta nuestros días. El cumplimiento del misterio de Dios es lo que mueve a la Iglesia a predicar, orar y perseverar. Sabemos que a pesar de las sombras del presente, el final está garantizado. Juan registra esta promesa no solo como espectador, sino como participante de una esperanza viva. Y para nosotros, lectores y creyentes, esta frase es un recordatorio. La historia tiene dueño, el misterio tiene fecha, y el cielo ya ha anunciado que no habrá más demora. No es posible comprender plenamente el misterio sellado de Apocalipsis capítulo 10 sin mirar uno de los textos más antiguos de la tradición profética, el libro de Daniel. Allí, en el capítulo 12, versículo 4, el ángel dice al profeta: «Tú, sin embargo, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». Esta orden es un espejo de lo que Juan vive en Patmos. Dos hombres separados por siglos reciben visiones profundas, oyen palabras impactantes, pero son ordenados a silenciar parte de lo que oyeron. Esta conexión entre Daniel y Apocalipsis no es casual. Es la costura divina entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre promesa y consumación. Mientras Daniel es instruido a sellar las palabras porque el tiempo aún no había llegado, Juan es ordenado a no escribir porque el tiempo se está aproximando. Esto indica una progresión en la revelación. Lo que antes necesitaba ser mantenido oculto, ahora está a punto de ser revelado. El puente entre estos dos libros nos muestra que Dios está construyendo una línea continua de comunicación con la humanidad. Él no revela todo de una vez, sino que revela en el momento adecuado, a medida que la historia se acerca a su clímax. El misterio sellado, por lo tanto, no es un fin, sino una pausa estratégica. Es un intervalo sagrado entre lo que fue anunciado y lo que será manifestado. El contenido sellado tanto en Daniel como en Apocalipsis apunta a eventos escatológicos que, cuando ocurran, no dejarán dudas. No es el tipo de profecía que se cumple en secreto. Será algo visible, innegable y definitivo. Por eso, Dios guarda ese contenido hasta que llegue la hora exacta. El sello no es olvido, es protección. Es la forma divina de preservar verdades que solo tendrán sentido cuando se vean a la luz de los acontecimientos finales. Además, esta conexión con Daniel refuerza la seriedad de lo que está en juego. El contenido sellado no es un mero detalle teológico, sino parte vital del plan de Dios. La orden de sellar algo que fue claramente oído por profetas demuestra el cuidado del cielo con la forma en que se administra la revelación. Dios no entrega los tesoros del cielo a quien quiera hurgar con curiosidad carnal. Él revela a quien está dispuesto a oír, obedecer y, si es necesario, silenciar. Estos paralelos nos enseñan que la Biblia es una narrativa unificada. Las visiones de Daniel y Juan forman un solo testimonio, aunque en momentos distintos. La misma voz que habló al profeta en el exilio de Babilonia es la que se dirige al apóstol en la isla de Patmos. Y ambos, cada uno a su tiempo, aprenden que el silencio puede ser tan profético como la proclamación.
El misterio sellado permanece, pero su presencia es un recordatorio constante de que el cielo nunca habla por casualidad. El hecho de que Dios ordene que ciertas revelaciones se mantengan en silencio no es una falla en la comunicación celestial, sino parte de un plan intencional y pedagógico. El silencio divino enseña al ser humano a lidiar con los límites del conocimiento y a cultivar la humildad. No somos señores de la revelación, somos siervos de ella. Esta dimensión del silencio de Dios se manifiesta en varias partes de la Escritura. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, está escrito: «Hay tiempo de callar y tiempo de hablar». El mismo Dios que habla también silencia, y ambos actos son igualmente significativos. El silencio de Dios puede parecer desconcertante para la mente moderna, acostumbrada a respuestas instantáneas. Vivimos en una era donde la duda se ve como falla y lo desconocido como algo que hay que eliminar a cualquier costo. Sin embargo, el misterio es parte de la estructura de la fe bíblica. El propio Cristo hablaba por parábolas, no para hacer las cosas más claras, sino para ocultar ciertas verdades de corazones endurecidos, como afirmó en Mateo capítulo 13, versículo 13. Dios, en su sabiduría, oculta para preservar, para proteger y para guiar el corazón humano en la búsqueda, no en la presunción. Esta postura divina nos confronta. Queremos respuestas, pero Dios ofrece procesos. Deseamos mapas y Él nos da brújulas. En lugar de exponer los detalles de lo que dijeron las 7 truenos, Dios opta por mantener ese contenido sellado. Eso no debilita la profecía, al contrario, la fortalece, porque nos recuerda que la revelación no es un fin en sí misma, sino una herramienta de relación. El silencio obliga al profeta a confiar más en el carácter de Dios que en el contenido revelado. Y eso es el verdadero fundamento de la fe, no saberlo todo, sino confiar plenamente. Además, el silencio también protege. Existen revelaciones que, si se divulgaran antes de tiempo, podrían ser distorsionadas, malinterpretadas o incluso utilizadas como instrumento de engaño. Dios conoce el corazón humano y sabe que no toda verdad es bien recibida antes del tiempo apropiado. Por eso Él sella. Por eso Él dice: «No escribas». Esta actitud divina es la expresión de su misericordia, no de su omisión. Es una barrera amorosa que impide al ser humano hacerse daño con verdades que aún no está preparado para soportar. Aprender a vivir con lo que Dios decidió esconder es tan importante como anunciar lo que Él decidió revelar. Fe madura es aquella que alaba no solo por lo que fue mostrado, sino también por lo que permanece velado. El silencio de Dios nos enseña a esperar, a confiar y a seguir, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Porque al final de cuentas, más valioso que saber el contenido sellado es caminar con aquel que lo selló. La escena del ángel entregando el libro a Juan marca una transición profunda en la narrativa. Ahora, la profecía deja de ser solo observada para ser internalizada. El ángel no pide que Juan lea el libro, sino que lo coma. Esta orden tiene una carga simbólica extraordinaria. Comer, en el lenguaje bíblico, es convertir algo en parte de sí. Es absorber, integrar, vivir. En el Salmo 119, versículo 103, el salmista declara: «Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más dulces que la miel a mi boca». Pero aquí, la dulzura es solo el comienzo, porque el mismo libro que es dulce en la boca se vuelve amargo en el vientre. Ese contraste revela la complejidad de la experiencia profética. Cuando Juan come el libro, está aceptando el llamado profético en su forma más íntima. No será solo portador del mensaje, sino que será moldeado por él. La palabra de Dios, cuando realmente es recibida, no deja a nadie intacto. Trae dulzura de revelación, pero también amargor de responsabilidad. La alegría de recibir los misterios del cielo se mezcla con el dolor de tener que anunciarlos en un mundo que los rechaza.
Por lo tanto, el profeta vive el contenido que anuncia. No es un mensajero distante, sino un participante del drama divino. El libro dulce y amargo también representa la tensión entre promesas y juicios. Hay esperanza en las palabras divinas, pero también hay condenación. Hay consuelo para los fieles, pero hay dolor anunciado para los que resisten. El profeta siente eso en el cuerpo. El mensaje no es neutro, no es teórico. Quema por dentro, afecta el alma. El amargor en el vientre de Juan es el recuerdo de que llevar la palabra de Dios implica sufrimiento. Jeremías también experimentó esto cuando dijo: «Tus palabras me fueron halladas y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y alegría de mi corazón». Jeremías capítulo 15, versículo 16. Pero su trayectoria estuvo marcada por lágrimas y rechazo. Esta escena también nos confronta con la superficialidad de la fe moderna. Muchos quieren la miel de la palabra, pero rechazan el bilis. Quieren promesas, pero no aceptan enfrentamientos. Juan nos enseña que la verdadera vocación profética pasa por este camino estrecho. Primero, se saborea la revelación con alegría, pero luego debe ser digerida con lágrimas. Solo quien vive esta tensión puede hablar con autoridad. Porque solo quien ha probado del libro amargo puede consolar a los que sufren y advertir a los que están adormecidos. Comer el libro es un llamado para que la palabra de Dios no sea solo proclamada, sino encarnada. Debe entrar en el alma, transformar los afectos, reorientar los deseos, y solo entonces, después de amargar por dentro, podrá ser proclamada con verdad. El profeta no es un comunicador de discursos religiosos. Es un hombre que arde por dentro, que lleva el cielo en el estómago y que vive aquello que anuncia. La orden para Juan de comer el libro no fue una sugerencia ni una opción teológica. Fue un imperativo divino. «Tómalo y cómelo», dijo el ángel. Este comando ecoa lo que ocurrió con Ezequiel en el capítulo 3 de su libro, cuando también fue instruido a comer un rollo escrito por dentro y por fuera. Allí, Ezequiel capítulo 3, versículo 3, registra que ese libro fue dulce como miel. Pero, al igual que Juan, el profeta enfrentó gran oposición y amargura después de absorber el mensaje. Esto muestra que la vocación profética no es solo recibir revelaciones, sino absorberlas hasta que se conviertan en parte de la propia carne. El acto de comer el libro indica que el mensaje profético necesita pasar por un proceso interno antes de ser comunicado al mundo. Dios no llama a Juan solo para anunciar, sino para ser transformado por la palabra que anunciará. Es una experiencia personal, intransferible, que marca al profeta de forma permanente. La palabra profética solo tiene autoridad cuando proviene de un corazón que la lleva con verdad, con lágrimas, con temor. No es un texto memorizado, sino un mensaje digerido, sufrido, vivido. El llamado a comer el libro también revela que Dios trabaja de dentro hacia afuera. No le interesan oradores carismáticos que saben mover multitudes con discursos vacíos. Busca hombres y mujeres que tengan el valor de absorber su palabra hasta el fondo, que estén dispuestos a cargar las consecuencias de esta digestión espiritual. El vientre de Juan se convierte en el lugar del conflicto entre lo dulce de la revelación y lo amargo de la misión. Comer el libro es aceptar que la profecía afectará cada parte del ser. Emociones, cuerpo, alma e incluso las relaciones más profundas. Es significativo que el ángel diga: «Tómalo antes de cómelo». Esto muestra que hay un paso activo en la recepción del mensaje. Dios ofrece, pero el profeta necesita extender la mano. Hay un momento de elección. Juan no fue forzado, aceptó, se rindió, y al comer selló su responsabilidad con el cielo. Este llamado también nos confronta. ¿Cuántos de nosotros queremos la gloria de la revelación, pero evitamos el dolor de la responsabilidad? Comer el libro es atravesar este umbral. Es salir de la teoría y entrar en la práctica. Es convertirse en un testigo vivo de lo que se cree.
Este llamado no se restringió a Juan. Aún hoy, Dios busca corazones dispuestos a comer lo que Él revela. La generación que desea escuchar la voz de Dios necesita primero aceptar el costo de digerirla. Y eso requiere entrega, requiere valor, requiere un hambre que va más allá de la curiosidad, un hambre espiritual, que solo se sacia cuando la palabra de Dios deja de ser un texto distante y se convierte en parte de la propia sangre que corre por las venas. El contraste entre el sabor dulce en la boca y la amargura en el vientre es más que una experiencia física vivida por Juan, es una metáfora profunda de la vida profética. El dulce representa la belleza de la revelación, la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios, el privilegio de recibir directamente del cielo una porción de su verdad. Pero el amargo revela el costo que esta verdad impone al mensajero. Es el peso de la responsabilidad, el dolor de llevar un anuncio que no siempre será bien recibido y la tensión constante entre el consuelo de la promesa y el peso del juicio. Este equilibrio delicado está presente en toda la trayectoria profética de la Biblia. El profeta Habacuc, por ejemplo, describió una situación similar cuando dijo: «Mi vientre estremece a su voz, temblaron mis labios, la podredumbre entró en mis huesos y estremecí dentro de mí». Habacuc capítulo 3, versículo 16. Él había contemplado la gloria de Dios, pero también sintió el terror de lo que estaba por venir. El dulce y el amargo caminan juntos en el viaje de quien realmente escucha la voz del cielo. No hay forma de separar la belleza del llamado del dolor de cumplirlo. Ambos son parte de la misma comida espiritual. El dulce en la boca simboliza la excitación inicial de quien recibe algo de Dios. Es el brillo en los ojos, el entusiasmo al comprender un misterio, la satisfacción del alma que se alimenta de la verdad. Muchos se detienen ahí, quieren solo el paladar suave de la revelación, pero el proceso no termina en la boca, desciende hacia las entrañas, se digiere, y allí, donde mora la intimidad de la conciencia, surge el amargor, porque lo que era alegría se convierte en misión, y lo que era júbilo se convierte en carga. En este punto muchos desisten, no pueden soportar el dolor que acompaña la verdad. La amargura no es una señal de que algo está mal, sino de que algo es real. Juan no estaba enfermo, él estaba transformado. El libro, al descender al vientre, revela su peso. No es una doctrina ligera, no es una poesía espiritualizada, es la palabra viva de un Dios que está para actuar con justicia y misericordia al mismo tiempo. Esto genera incomodidad, porque confronta todo lo que es humano, frágil y limitado. La profecía digerida correctamente siempre desestabiliza antes de edificar. Para cada profeta verdadero siempre habrá esta tensión. Ser portador de una revelación divina es un privilegio, pero también una cruz. El dulce no debe ser ignorado, porque sostiene el alma. Pero el amargo no puede ser rechazado, porque purifica la motivación. El equilibrio entre los dos define el carácter de quien habla por Dios, y es en este campo de batalla interior que Juan se convierte, más que un apóstol, en un testigo vivo de lo que aún está por suceder. Después de comer el libro y experimentar sus efectos, Juan recibe una nueva orden. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes. Este mandamiento no es una reanudación cualquiera, sino una reactivación del llamado en un nuevo nivel. No basta con haber visto, oído y comido. Ahora es necesario hablar. La profecía, que antes era solo un mensaje celestial, se convierte ahora en una misión terrenal. Y esta misión no tiene fronteras. Se dirige a todos, pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es un llamado global, intransferible e inaplazable. La énfasis en otra vez revela que Juan ya había sido un instrumento profético antes, pero que ahora necesitaba entrar en una nueva fase. No es una repetición en el sentido de hacer lo mismo, sino una renovación, una intensificación.
La experiencia con el libro amargo lo preparó para hablar con otra profundidad, otra autoridad, otra dimensión de claridad espiritual. Es como Isaías, que después de ver al Señor exaltado y ser purificado con el carbón encendido, escucha la pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6, versículo 8. La respuesta de Juan, ahora silenciosa, es su propio acto de obediencia. Profetizar a pueblos, naciones, lenguas y reyes es un desafío que va más allá de la capacidad humana. Juan está exiliado, aislado, sin recursos. Pero el cielo no mide las condiciones terrenales, envía con base en la preparación celestial. Esta nueva comisión muestra que la verdadera autoridad espiritual no proviene de la posición ni de la estructura visible, sino de la fidelidad al proceso invisible. Juan, ahora marcado por la dulzura y la amargura de la palabra, está apto para hablar al mundo. Su voz llevará no solo el sonido de la profecía, sino el peso de quien la ha vivido. Este llamado también refleja el alcance universal del mensaje de Dios. No hay cultura, sistema político, idioma o frontera que pueda impedir que la palabra llegue donde necesita. El Evangelio del Reino no es un discurso regionalizado, es una proclamación que atraviesa el tiempo y el espacio. Juan, con sus escritos y visiones, profetizó no solo a su generación, sino a las generaciones futuras, incluyendo la nuestra. La orden de profetizar otra vez es un recordatorio de que la profecía no termina con el mensajero. Continúa resonando a través de los siglos, alcanzando los oídos dispuestos a escuchar. La reanudación del llamado también lleva una lección para todos los que han sido marcados por la palabra. No se puede detener tras un encuentro con el cielo. Hay más que decir, más que hacer, más que proclamar. Juan nos muestra que, incluso en el exilio, incluso después de haber visto lo indescriptible, aún había una misión que cumplir. Y esta misión no es opcional, es urgente, porque la palabra que fue comida necesita ser esparcida. La revelación que fue absorbida necesita ser anunciada. El silencio que fue respetado necesita ser equilibrado con la proclamación que no puede esperar. La mención específica de pueblos, naciones, lenguas y reyes no es aleatoria. Ella revela la amplitud y el impacto global del mensaje que Juan debe proclamar. El contenido del libro que él comió no está limitado a un grupo selecto o a una tradición específica. Él está dirigido a toda la humanidad. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, una multitud incontable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas aparece ante el trono, vestida de blanco. Esa imagen refleja el resultado del cumplimiento del llamado profético, un pueblo reunido por Dios a partir de minos en todos los rincones de la tierra. El alcance universal del mensaje también revela la imparcialidad de la justicia divina. Dios no trata a las naciones con favoritismo. Él envía su palabra a todos, y todos son llamados a la responsabilidad ante ella. Reyes, que muchas veces piensan estar por encima del bien y del mal, están incluidos en este grupo. Líderes, imperios, civilizaciones enteras son objetivos de la proclamación profética. Esto nos recuerda que el reino de Dios es superior a cualquier gobierno terrenal. Ningún trono humano está fuera del radar del cielo. Esta amplitud también revela el corazón misionero de Dios. Desde el principio, el plan divino era alcanzar todas las etnias, culturas y lenguas. El llamado de Abraham incluía la bendición a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora con Juan, este plan se intensifica. El tiempo está cerca, la trompeta está a punto de sonar y el mensaje debe ser llevado hasta los confines de la tierra. No se trata solo de una misión profética, sino de una convocatoria para que cada persona se posicione ante lo que Dios está a punto de hacer. El desafío de hablar a todas estas categorías también señala la diversidad de las respuestas humanas. No todos escucharán de la misma manera.
Algunos rechazarán, otros resistirán, y una minoría acogerá con arrepentimiento y fe. El profeta no es responsable por la respuesta, sino por la fidelidad al envío. Juan recibe una misión que no garantiza aplausos, pero exige obediencia. Hablar a los reyes es arriesgado. Hablar a las naciones puede costar la vida, pero callar sería una traición al cielo. Y Juan lo sabe. Esta parte de la visión refuerza el carácter escatológico del mensaje de Apocalipsis. La última palabra no será dada por los hombres, sino por Dios. Y antes de que eso suceda, Él asegura que todos tendrán la oportunidad de escuchar. La misión confiada a Juan es, por tanto, el anuncio final. Es el sonido que precede al juicio, la luz antes de la oscuridad, la voz que resuena antes de que el silencio eterno se instale sobre los que rechazaron escuchar. El contenido sellado en Apocalipsis capítulo 10, aunque no revelado en detalles, lleva implicaciones escatológicas innegables. Se trata de algo demasiado grande para ser anunciado en ese momento, pero no tan pequeño como para ser ignorado. El hecho de que Dios permita que Juan escuche lo que las 7 truenos dijeron y aún así ordene que no escriba, revela que este contenido está íntimamente ligado al desenlace final de la historia. No es solo una profecía cualquiera, es una parte estratégica del juicio que vendrá. En Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito que ciertamente el Señor Dios no hará cosa alguna sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Pero aquí el secreto se revela solo parcialmente como una sombra de lo que vendrá. Espiritualmente, el contenido sellado representa todo aquello que aún no nos ha sido dado comprender. Es una parte del plan de Dios que está más allá de nuestra capacidad actual de asimilar. La fe verdadera aprende a vivir con este tipo de tensión. En un tiempo donde hay una búsqueda incesante por revelaciones nuevas, el misterio sellado enseña que no se trata solo de conocer más, sino de confiar más. No toda verdad es útil cuando se anticipa. Algunas solo cumplen su propósito cuando se revelan en el momento adecuado. Y hasta entonces permanecen guardadas bajo el sello del silencio divino. La teología bíblica nos muestra que el contenido sellado probablemente está relacionado con los detalles finales del juicio y la intervención definitiva de Dios en la historia humana. No es el comienzo, sino el fin del proceso que involucra las trompetas, los sellos y los flagelos. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio se cumplirá. Esto implica que, hasta ese momento, habrá información que permanecerá fuera del alcance de la humanidad, no por capricho de Dios, sino por causa de la naturaleza santa y devastadora de lo que está por venir. El contenido sellado es, al mismo tiempo, una advertencia y una protección. También es posible considerar que el contenido sellado sea una respuesta divina al clamor de los justos que, a lo largo de los siglos, piden justicia. Es la respuesta final, que aún no ha sido pronunciada. En el capítulo 6 de Apocalipsis, las almas de los mártires claman bajo el altar. ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. El contenido sellado puede muy bien contener ese ¿hasta cuándo? El día y la forma exacta en que Dios intervendrá en definitiva. Por último, este contenido nos recuerda que la revelación divina es progresiva y selectiva. Dios revela a medida que el corazón está listo, a medida que el tiempo está maduro. El contenido sellado nos llama a la reverencia, no a la curiosidad, al temor, no a la especulación. Él nos enseña que incluso ante lo que no comprendemos, aún podemos creer, obedecer y esperar. Y para los que caminan con el corazón alineado al cielo, lo que está sellado hoy será revelado en el momento en que el Cordero rompa el último sello de la historia. Dios siempre ha trabajado con misterios. Desde el jardín del Edén hasta la consumación del reino,
El Eterno ha revelado su voluntad por partes, como quien enseña a un niño a caminar, paso a paso. Esta pedagogía divina no está hecha para confundir, sino para formar. Él nos revela lo suficiente para avanzar, pero oculta lo bastante para que dependamos de Él. Así es como la fe maduro. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, afirma que ahora vemos por espejo, en enigma, pero entonces veremos cara a cara. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. El misterio, por lo tanto, no es un obstáculo para la fe, sino el entorno en el que ella florece. Los misterios ocultos de Dios tienen el poder de mantener el corazón humano en reverencia y vigilancia. Lo que se nos revela puede convertirse en rutina, pero lo que se mantiene en secreto exige búsqueda, dependencia y humildad. Esta es una de las razones por las que Dios permite que ciertos contenidos sean sellados, para recordarnos que Él es Dios y nosotros no. Que Él gobierna los tiempos y los eventos con sabiduría eterna y que no somos sus consejeros. Cuando el cielo dice aún no, nos está invitando a confiar, incluso sin ver. El silencio de Dios ante los misterios no es ausencia, sino presencia silenciosa. Hay momentos en que la revelación vendría a estorbar, como un niño que recibe un mapa complejo cuando aún ni sabe leer. Dios habla cuando estamos listos para escuchar. Hasta entonces, Él nos moldea con el silencio. Los misterios que permanecen ocultos forjan en nosotros la paciencia, la esperanza y la fe que no depende de señales visibles. Esta pedagogía es dura pero profunda, y Juan la vivió en su forma más intensa. Esta dinámica de ocultamiento también nos protege del orgullo espiritual. Saber demasiado antes de la hora puede volvernos arrogantes. El apóstol Pablo, después de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber oído palabras inefables, recibió un espino en la carne para que no se exaltara. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. El cielo sabe hasta dónde podemos soportar el peso de la gloria. Hay misterios que, si se revelaran sin preparación, nos destruirían. Por eso, Dios sella. Y por eso, el silencio divino es tan pedagógico como la palabra proclamada. Entender que algunos misterios permanecerán ocultos hasta el fin no es motivo para frustración, sino para adoración. Porque lo que ya ha sido revelado es suficiente para guiarnos a la salvación. Y lo que está oculto nos garantiza que el Señor aún está al mando. La fe que crece en el misterio es la fe que se sostiene en la eternidad. Y Juan, al registrar este episodio, nos invita a seguir en este camino de confianza, donde lo que no se sabe también apunta hacia la fidelidad de quien todo sabe. Ante un texto como Apocalipsis capítulo 10, la pregunta inevitable para el lector contemporáneo es: ¿qué hacer con aquello que no se puede comprender completamente? La respuesta, aunque simple, es profunda. Vivir a la altura de lo que ya ha sido revelado. El misterio sellado no debe paralizar la fe, sino impulsar la obediencia. Lo que Dios ya nos mostró es vasto, rico, transformador. Y mientras esperamos por más, somos llamados a ser fieles con lo que tenemos. Como dijo el propio Jesús, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Lucas capítulo 12. Versículo 48. En los días actuales hay una ansia por revelaciones, por detalles escatológicos, por interpretaciones sofisticadas de las profecías. Pero el enfoque del cielo parece ser otro. Dios está menos preocupado por satisfacer curiosidades y más empeñado en moldear corazones. El libro que Juan comió aún está siendo entregado en forma de palabra viva a aquellos que se disponen a vivir su mensaje. El impacto de este pasaje en nuestros días es directo. Nos enseña que la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. En tiempos de incertidumbres globales, crisis morales e inestabilidades espirituales, el llamado de Apocalipsis capítulo 10 es un recordatorio de que la palabra de Dios aún es dulce y amarga. Ella consuela y confronta.
alimenta y corrige. Y aún lo que está sellado, incluso lo que todavía no podemos leer, tiene propósito. El silencio de Dios carga sentido. La ausencia de ciertos detalles es parte de nuestra formación espiritual. Saber que hay cosas que solo se revelarán al final nos lleva a vivir el presente con más temor, más enfoque y más esperanza. El misterio sellado nos protege de pensar que tenemos control sobre el futuro. Él nos impide construir doctrinas en torno a especulaciones. Él nos llama de vuelta a la esencia, conocer a Cristo, vivir en santidad, anunciar el reino y perseverar hasta el fin. Si la última trompeta aún no ha sonado, eso significa que todavía hay tiempo para arrepentimiento, para proclamación y para transformación. El libro no fue dado solo para ser comido por Juan, sino para ser vivido por nosotros. Al finalizar la lectura de este capítulo, no tenemos todas las respuestas, pero tenemos dirección. Tenemos una voz que ruge como león, tenemos un libro que aún habla y tenemos una misión que continúa. El misterio sellado es un recordatorio de que la historia aún no ha terminado y que el Dios que habló con Juan en Patmos aún habla con nosotros hoy, llamándonos a creer, a esperar y a no desistir, incluso ante lo que aún no podemos entender. Comparte tu visión sobre este misterio y cómo toca tu fe. Deja tu comentario para inspirar a otros y no dejes de inscribirte para caminar con nosotros por cada detalle de esta palabra que continúa viva y sorprendente. Viva y sorprendente.